historia no sabe política, porque la historia es maestra de vida. Todos nacemos sin saber, y sabemos y aprendemos por experiencia. Si nosotros tenemos la cualidad de aprender no solo de nuestra experiencia, sino a través de la experiencia de los otros transmitida por la historia, las biografías y lo que nos cuentan, vamos a aprender más rápido y vamos a aprender mejor. Aquellas personas que están esperando llegar a un cargo para saber cómo les va a ir, sin leer lo que les ha pasado a los que han sido ministros, a los que han sido primeros ministros, a los que han sido diputados, a los que han sido parlamentarios, entonces van a aprender, pero les va a costar el triple. Lean biografías, lean historia, aprendan historia. Nunca la experiencia leída es igual a la experiencia vivida, pero por lo menos uno tiene una idea. Lamentablemente tenemos políticos que no leen, tenemos políticos que no aprenden, tenemos políticos que no quieren saber lo que les pasó a los otros y están condenados a repetir los mismos errores o peores. Y en ese sentido, cuando uno quiere construir un partido, tiene que saber las constantes de la historia de los partidos políticos de su país. Y a partir de esas constantes o de esas líneas, saber la ubicación del grupo político al que se adscribe, al que pertenece, al que quiere pertenecer, etc. Podemos decir que en el Perú han habido siempre posiciones partidistas de todo tipo. El virreinato parece una cosa muy lejana y es cierto, no existían partidos políticos en el virreinato como los conocemos hoy día, como contemporáneamente se entiende un partido político. Pero los conflictos que había en el virreinato peruano y en todos los virreinatos, en la época del Renacimiento, la época barroca, la época de la Ilustración, se asemejan de alguna manera a los conflictos políticos. Por ejemplo, era clarísimo que en torno a la orden jesuita y a los dominicos estaba estructurado el virreinato. La orden jesuita tenía sus intereses, tenía sus conventos, tenía su gente cercana, y los dominicos tenían otras influencias. Y los virreyes y los arzobispos se inclinaban en torno a dar más fuerza a determinados juristas, abogados, sacerdotes o familias vinculadas al poder de una orden u otra. Y así fue el siglo XVI y el siglo XVII. Y eso, en cierta manera, era una dualidad de intereses políticos, económicos y sociales. Obviamente era una sociedad confesional, era una sociedad donde pertenecer, la separación entre iglesia y Estado no existía, y pertenecer al entorno de influencia de una de las dos órdenes más importantes, pues significaba claramente estar o no estar en un alineamiento político. La Ilustración, el siglo XVIII, trae una posición nueva. Aparecen los ilustrados, aparecen aquellos pensadores que están en contra de la unión de la Iglesia y el Estado, quieren la separación de lo religioso de lo secular, y se produce una división entre aquellos que quieren la separación de la Iglesia y el Estado y aquellos que quieren mantener ese sistema de unión confesional entre la Iglesia y el Estado. Desaparece la división entre dominicos, franciscanos, jesuitas, y todos pasan a estar en un solo lado contra las ideas de la Ilustración, de la enciclopedia, esas ideas secularistas, esas ideas modernizadoras, esas ideas que vienen a dar en cierto origen a la Revolución Francesa, que vienen a dar origen a lo que va a ser la independencia, la revolución de los Estados Unidos. El siglo XVIII ya está planteando dos posiciones políticas sobre la secularización y mantener una sociedad confesional. Los partidos políticos van a aparecer en el mundo claramente en la Revolución Francesa, ya como partidos políticos. Al principio no tienen ese nombre, toman un nombre inglés, que es el nombre que habían tomado los partidos parlamentarios de Inglaterra. El primer país del mundo occidental donde ve aparecer los primeros conatos de partido ya sin interés confesional, sino claramente político en el Parlamento, es el Parlamento inglés, donde aparecen dos partidos durante todo el siglo XVIII, que son los Tories y los Whigs. Los Tories, los cercanos a la corona; los Whigs, partidarios del Parlamento.
Ese siglo XVIII va a influenciar a la Revolución Francesa y van a tomar los partidos de la Revolución Francesa el nombre de clubs, que era el nombre de donde se reunían los parlamentarios Tories o conservadores y Whites o liberales en Inglaterra. Y la Revolución Francesa va a ver aparecer varios partidos políticos. La Revolución Francesa van a tener el partido monárquico, que era un partido que defendía la corona, el partido más radical y secularizador, más revolucionario, que eran los jacobinos, que llevaban el nombre porque se reunían en la antesala de un convento de Saint-Jacques, de Jacobo, y vienen jacobinos. Y había un partido intermedio, ¿no es cierto?, que se llaman los girodinos, que era el tercer partido que quería estar con todos a la vez y terminó reventado porque no se puede estar en el medio nunca. O se está con uno o se está con otro, pero los que quieren permanecer siempre en el medio terminan baleados por los dos lados. Entonces, esa es la verdad, o uno está en un lado o está en el otro, pero los que están en el medio, esos que siempre están ahí, la Sagrada Escritura dice, los tibios serán escupidos, ¿no? Entonces, algunas traducciones dicen vomitados, escupidos. Entonces, esa posición así intermedia, no hay que confundir la prudencia política, es decir, no ser temerario, no hacer las cosas con imprudencia, con ser tibio. Es decir, la firmeza de las convicciones es una cosa y la prudencia de las acciones es otra. Eso no es tibieza. La virtud de la política es la prudencia. Ser prudente es una cosa y ser tibio es otra. Bueno, este partido girodino fue tibio y fueron a los primeros que guillotinaron los radicales, que eran los jacobinos. A partir de ese modelo, donde a la derecha de la asamblea se ponen los monárquicos y a la izquierda de la asamblea se ponen los radicales, de donde van a salir las actuales denominaciones que hoy día tenemos de derecha e izquierda, simplemente fue por una cuestión de ubicación. Van a construirse los partidos políticos contemporáneos, los que hoy día dominan la escena del mundo. Y así van a llegar a España, que es, digamos, el antecedente que sirve para los partidos del Perú. ¿Dónde se van a encontrar esos primeros partidos políticos? Pues en la primera asamblea parlamentaria que tiene la monarquía española, todavía unida con América, que son las Cortes de Cádiz de 1812. La primera asamblea parlamentaria hispanoamericana es en 1812. Y en esa asamblea hispanoamericana, donde hay 49 diputados americanos, de los cuales hay 14 peruanos, estaban divididos dos bandos. Se hablaba de que había hasta un tercero, un poco menor, pero había dos bandos, el bando realista y el bando liberal. Es ahí donde aparece por primera vez la palabra liberal. La palabra liberal es una palabra de origen absolutamente español, y el término liberalismo, con sus muchas acepciones, que llega a toda la política del mundo, nace en España. No nace en Inglaterra, no nace en Alemania, no nace en Francia, nace en España. El término liberal viene de esa asamblea, de la Asamblea Española de 1812. Y hay que mencionar que uno de los grandes parlamentarios que existió en ese entonces, en esa asamblea, uno de los más importantes, fue peruano, era un sacerdote, don Blas de Ostolaza, que era trujillano, que pertenecía al bando realista, al bando ultrarrealista. Era uno de los mayores defensores de la persona de Fernando VII, que estaba prisionero en Francia en ese entonces. O sea, ya desde el mismo momento en el cual aparecen los parlamentarios, aparecen los partidos políticos en el mundo hispanoamericano, ya existe un peruano que está convertido en una de las figuras más importantes de uno de los dos partidos. La mayoría de los peruanos estaban en el Partido Liberal, no en el Partido Realista. Pero el más importante, el que ha llegado, digamos, a la fama, ha sido don Blas de Ostolaza. Don Blas de Ostolaza había sido capellán del rey y preceptor del hermano del rey. Entonces ustedes ahí ya ven cómo los peruanos estaban ubicados en esos lugares, ¿no? En el sector liberal
estuvo y hubo uno de los grandes presidentes de las Cortes, que fue Morales Duárez. Ustedes han visto que hay una avenida muy grande que va hacia el Callao que se llama Morales Duárez, y que la hizo Bedoya, dice. Morales Duárez fue presidente de la Asamblea. Y curiosamente, para que ustedes vean esas cosas que tiene la política, la política es ser firme en las ideas, ser generoso con las personas. Eso es realmente la política. Como estaban todos sitiados, la ciudad de Cádiz estaba sitiada por los franceses, estaban metidos todos y el Parlamento funcionaba en una ciudad sitiada y bombardeada por los franceses. No vivían en casa, sino vivían en hospedajes, metidos en casa todos los parlamentarios. Ostolaza vivía en el cuarto de al lado de Morales Duárez. Eran de distintos partidos, eran íntimos amigos, y muere Morales Duárez de un supuesto infarto, también se dice que fue envenenado. Y el primero que lo asiste y lo ayuda cuando tiene este síncope fue Blas de Ostolaza. Pero ustedes ven ahí dos peruanos ubicados entre 300 parlamentarios, uno presidente de las Cortes, el otro líder del otro partido, y el secretario, Navarrete, también era peruano. Miren la importancia que tenía el Perú en ese momento en el mundo hispanoamericano. A partir de ese modelo de las Cortes de Cádiz se va a reproducir en el mundo hispanoamericano durante la independencia la aparición de partidos políticos a imagen y semejanza de eso. Y vamos a tener el primer gran ciclo de los partidos de América Latina, obviamente donde va a estar el Perú. Un ciclo que va a estar basado en dos líneas generales: partidos conservadores y partidos liberales. ¿Cuál es la diferencia entre esos partidos conservadores que van a dominar prácticamente todo el siglo XIX de América Latina? El partido conservador piensa que no se puede romper las estructuras virreinales de manera abrupta, sino que se debe hacer un proceso de reforma, se debe llevar una gradualidad, que las instituciones se deben cambiar de una manera moderada y a lo largo del tiempo. Es decir, si se quiere la separación de la Iglesia y el Estado, esto tiene que darse en un proceso a lo largo del tiempo. No se puede venir y imponer una carta, una constitución y decir desde mañana todo se rompe. Mientras que el Partido Liberal, ya un liberalismo un poco moderado, pero en su gran mayoría un liberalismo radical, de influencia fundamentalmente norteamericana, a diferencia de los conservadores que están inspirados en los partidos conservadores británicos, como Burke, que es uno de los grandes pensadores. Edmund Burke es el gran pensador del conservadurismo del siglo XIX, y al estilo norteamericano los liberales quieren, o el estilo del radicalismo francés, quieren un modelo rupturista, es decir, hay que hacer la revolución y hay que implementar todas las medidas mañana, y se puede hacer, no importa el costo, no importa las costumbres, no importa, hay que hacerlo mañana. El resultado fue que el liberalismo del siglo XIX fue derrotado, ¿no? Porque cuando uno se opone a la realidad, ocurre un pequeño detalle: la realidad se venga de uno. La realidad siempre es más fuerte. Uno puede querer algo, pero tiene que medir y saber cuál es la capacidad de sus deseos de aplicarse en la realidad. Y este rupturismo, este espíritu revolucionario, jacobino, radical, extremista, quería cambiar una sociedad fundamentalmente religiosa. Todo el siglo XIX es una sociedad religiosa, conservadora, analfabeta, rural, y quería convertirla en una sociedad urbana, industrial, modernizada, secular, en una semana. Y eso fracasó. Todo el siglo XIX es esa lucha y esa derrota. Incluso países que llevaron adelante su radicalismo liberal, como México, la reacción fue que a mitad del siglo los conservadores llevaron un emperador austriaco, que fue Maximiliano. Entonces, y un detalle muy importante para señalar: ¿saben quiénes fueron los mayores defensores del Partido Conservador?
Los indígenas. Porque la ruptura era un discurso. Los indígenas estaban acostumbrados a trabajar con unas estructuras sociales. Por ejemplo, un dato para que ustedes vean. Los liberales que consideraban que la comunidad campesina era un atraso y que había que parcelarla toda para entregarles un pedazo. Y los indígenas consideraban que eso era inadmisible, era imposible, ellos estaban acostumbrados a trabajar en comunidad. Entonces, cuanto más se atacaba a la comunidad, más fuerte resistía la comunidad. Por eso todo el siglo XIX, ¿cierto?, los indígenas están al lado del Partido Conservador. Cuando fusilan a Maximiliano, quien es fusilado al lado suyo es el indígena Mejía, que era el jefe de los ejércitos indígenas. Cuando Zapata, en 1914, se va a presentar el presidente de México a reclamar el derecho a la tierra, lo que hace es presentar las leyes españolas, que eran las que, según él, eran las que tenían que imponerse, y no las leyes de la revolución. Entonces, es muy importante entender lo que uno quiere de lo que uno puede, y eso es lo que no se entendió en el siglo XIX. Y a lo largo de ese siglo tenemos dos grandes grupos. Ahora, ¿qué pasa en el Perú del siglo XIX? Bueno, nosotros, como siempre, sui generis. Siempre el Perú tiene siempre algo sui generis. En el Perú, a diferencia de estos dos grandes bloques, el Perú se organiza siempre en una estructura tripartita. Eso es una constante. En el Perú siempre tendemos a formar tres grupos: los unos, los anti-unos y los del medio. Siempre es así, siempre es así. Cuando aparece la independencia, ¿no es cierto?, ¿cuáles son los tres grupos importantes? Los tres grupos importantes son, primero, el uno que se llama el partido ribagüerino, no de José de la Ribagüera del 900, sino de su bisabuelo, que fue el primer presidente del Perú, que es un partido conservador, bastante popular, muy fuerte en Lima, y que admiraba a Ribagüero y lo seguía a muerte. Ese es un partido que dura desde la independencia hasta más o menos 1840, más o menos, unos 15 o 20 años, unos 20 años dura ese partido. Es un partido urbano, conservador, es un partido personalista, como una de las características del Perú. Lamentablemente no somos un país de muchas ideas, sino principalmente son singularidades los partidos de doctrina y son generalidad los partidos de personas. Hay un partido doctrinario, que es el Partido Liberal, que es un partido llamado Partido Colorado, porque le llevaban una cinta, los parlamentarios, una cinta roja, era el primer partido liberal que hubo, un partido bastante doctrinario. Y hubo un partido conservador llamado Persa, que apoyó a Simón Bolívar, que lo dirigía José María de Pando. Yo he recopilado la obra de José María de Pando. José María de Pando es una de esas figuras importantes que tiene el Perú. José María de Pando fue un joven limeño, hijo de una familia aristocrática, que a los 7 años lo mandaron a estudiar en España, y a los 15 años ya estaba trabajando como miembro de la misión diplomática española en Roma. Era jovencito, a los 17 años, y tuvo la casualidad, esta siempre es una anécdota muy graciosa, que cuando tenía 17 años, era el último de la embajada, pasa por ahí un joven inteligente y millonario americano, un criollo americano, y le dicen: bueno, tú llévalos a pasear por Roma, llévalos, paséalos. Bueno, le dieron ahí que se encargara. Y acompañó a este joven criollo americano y al profesor y a su amigo profesor que lo acompañaba por la ciudad de Roma, y estuvo 3 semanas conversando con él, se hizo muy amigo. Este joven era un joven venezolano llamado Simón Bolívar. Y entonces entabló una gran amistad. A los 17 años tenía 17 Pando y 21 Simón Bolívar. Y lo paseó por ahí, estaba ahí. Después tuvo una carrera brillante como diplomático en el cuerpo diplomático español. Todos los que vivían en América eran españoles, no tenían otro pasaporte. Y en un momento de crisis, siendo el más brillante de toda su generación, lo nombraron ministro de Relaciones Exteriores de España. O sea que, imagínense ustedes que así como había presidente de las Cortes, secretario, líder del Partido Conservador, pues un peruano llegó a ministro de Relaciones Exteriores de España. Segundo, porque ya había habido otro
limeño que también lo había sido, que era amigo del rey. No terminó bien con el rey y se regresó a Lima, y cuando estaba aquí en Lima ocupada por los realistas, Simón Bolívar se entera de que su amigo está acá y pide que lo liberen y pasa a ser ministro de Simón Bolívar. O sea que esa amistad por Roma le sirvió. Una gran figura, gran pensador, que es el gran constructor del Partido Conservador Peruano del siglo XIX. En términos generales, un partido doctrinario también, menos doctrinario que liberal, pero es un partido doctrinario. A partir de ahí, el Perú va a tener a lo largo del siglo XIX siempre partidos en tres. Es decir, unos liberales, unos en medio y unos conservadores. Y eso se va a construir fundamentalmente a lo largo de seguir caudillos, porque el siglo XIX es un siglo de caudillos. Va a estar el castillismo, que es un partido intermedio, va a estar el liberalismo, que lo dirigía Domingo Elías, y van a estar los conservadores, en cierta manera dirigidos por el general Vivanco. Esos van a ser los tres grandes grupos del siglo XIX, más o menos hasta 1870. Castillistas, que es un conservadurismo intermedio, moderado, el conservadurismo un poco más popular, más ilustrado, que es Vivanco, y el liberalismo. Si ustedes hacen una continuidad, Pando lo sigue Castilla, a Ribagüero lo sigue Vivanco, y al liberalismo de los Colorados, que dirigía Luna Pizarro, lo va a seguir Domingo Elías. Esos van a ser las líneas de tres grupos políticos que van a estar luchando a lo largo del siglo XIX. Y dentro de esos van a haber pensadores, que es muy importante mencionar. Los pensadores siempre durante el siglo XIX van a estar atrás. Y van a estar Bartolomé Herrera como pensador de los conservadores, Pardo y Aliaga, gran literato, como pensador de los vivanquistas, y Pasoldán, José Gregorio Pasoldán, como pensador de los castillistas. Tres grandes figuras en torno a ellos. En 1870 aparece el primer partido organizado del Perú, que va a ser el Partido Civil, dirigido por el hijo de Pardo y Aliaga. ¿Qué hace Pardo y Lavalle? Hace una mezcla, porque junta las ideas liberales con la estructura política del vivanquismo. Era un partido muy organizado. En la primera elección importante del Perú de 1850, el partido mejor organizado fue el vivanquismo. Y Pardo y Lavalle, que era hijo de un vivanquista, hace una mezcla y crea la primera gran organización política: ideología liberal y organización popular. Y a partir de 1870 aparece un gran ciclo de la historia de partidos que va a durar de 1870 a 1919 o 30. Ustedes tienen que entender que hay tres grandes partidos a lo largo de ese ciclo. El primero, el Partido Civil, que es el Partido Liberal. No era un partido radical, era un partido liberal muy moderado, era un partido aristocrático, con sectores populares, pero era un partido que en su origen era un partido de izquierda y termina siendo un partido conservador, algo así como el APRA. Después va a aparecer el pierolismo, que va a ser un partido caudillista, popular, bastante cercano a la iglesia. Y finalmente va a aparecer un tercer partido, que va a ser el Partido Constitucional o Cacerista, que es un partido conservador vinculado a los militares, siempre al sector militar. Son los tres grandes partidos que van a abarcar de 1800 a 1919. Va a ser la gran era de los partidos políticos y se van a turnar en un sistema de partidos a la inglesa. Es el único modelo organizado y estable a lo largo de la historia del Perú donde el sistema de partidos ha funcionado hasta 1919. En 1919, después de la Primera Guerra Mundial, hubo una crisis y el señor Leguía, que había sido presidente del Partido Civil, crea un modelo, el leguismo, donde organiza al leguismo con lo que queda. Él hace una selección así, lo mejor del mundo, de los antiguos partidos, y forma un gobierno que dura 11 años. A la caída de Leguía en 1930 aparece
el otro gran ciclo de partidos políticos que de 1930 a 1990. Ese es el otro gran ciclo de 60 años de los partidos políticos. ¿Cuáles son las grandes fuerzas que caracterizan fundamentalmente a esa etapa? A partir del año 1945, que termina la Segunda Guerra Mundial, del 30 al 45 es una época formativa, aparecen partidos vinculados a las ideologías internacionales, el fascismo, que está en boga en los años 30, tiene la Unión Revolucionaria, que es un partido fascista. El partido aprista está vinculado a un alineamiento socialdemócrata, pero tiene algo de fascistoide. El modelo del partido aprista auténticamente no es el Partido Socialdemócrata Alemán, es el Kuomintang chino, que es el partido que gobierna Taiwán, o gobernó Taiwán, ¿no? Es el Kuomintang, un partido nacional popular. Ese es el modelo. Poco antes, los apristas, antes de que cayera el ley en 1929, gritaban "Vive el Kuomintang", que lo dirigía Chiang Kai-shek, ¿no? Entonces, ese es el modelo. El modelo es un partido muy germanófilo. Si ustedes ven la simbología del APRA inicial, es una simbología totalmente germánica. Aya de la Torre estuvo mucho tiempo en Alemania y admiraba mucho la escenografía del modelo nacionalsocialista. Y esa es la pugna entre 1930 y 1945. Son dos grandes bloques. El gran bloque fascista de línea italiana, como es la UR, la Unión Revolucionaria de Sánchez Cerro, y la línea, digamos, de izquierda o socialdemócrata, algo radical del APRA. El presidente del partido ha mencionado que la gran generación del 900 fue la gran generación intelectual del Perú, y es cierto, pero tenía una pequeña densidad política. En el fondo, esa generación fracasa al organizar un partido político. En 1915, cuando este ciclo de los partidos históricos que yo les he mencionado se estaba hundiendo, esa generación con Ribagüero el joven al mando y con Víctor Andrés Belaúnde también trata de crear un partido que es un conato de partido, se llama Partido Nacional Democrático, y sus adversarios en burla le dicen: ese es el partido futurista, porque están pensando en el futuro, y no hace presente, ¿no? Luis Fernández Cisneros lo había acusado de ser el partido futurista. Y ellos pensaban mucho. Esa generación que llega ya a su madurez en 1930 no logra armar un partido político. Están las cartas entre Ribagüero y Víctor Andrés Belaúnde, cuyos 50 años de muerte se cumplen ahora en diciembre, donde está la discusión: ¿cómo nos vamos a organizar? Víctor Andrés Belaúnde decía: hay que hacer lista social cristiana. Ribagüero quería: no, vamos al partido, y formó otro conato de partido que se llamaba la Acción Patriótica, que fracasó en las elecciones del 36. Entonces, ellos estaban en el mundo de las ideas, no en el mundo de la organización, y fracasan en ese mundo de la organización. Durante esos 15 años, de 1930 a 1915, es la edad de oro del fascismo peruano y del aprismo de Aya de la Torre. Ese es el gran momento. En esos momentos iniciales también había habido un conato de partido social cristiano, que se llamaba la Unión Popular. Muy interesante, y hay un libro de Pedro Planas que va de 1926 a 1956, que es muy interesante leerlo, porque son todos los conatos de las organizaciones sociales cristianas. Y lo que tiene éxito en ese momento y dará origen en la etapa de 1945 en adelante a lo que será ya un partido social cristiano organizado, son la Federación de Estudiantes. Al principio el Fides va a ser el semillero que va a organizar finalmente el Partido Demócrata Cristiano en 1956. Pero es indudable que Víctor Andrés Belaúnde, el pensamiento Ribagüero, el pensamiento de Bustamante Rivero, van a ser los que van a dar consistencia a esas organizaciones juveniles para 1956, donde se abre una segunda etapa de ese ciclo del 30 al 90. Es después del final del régimen del general Odría, que se van a formar 4 partidos que van a ser, o 4 sectores que van a ser, en cierta manera, los que van a dominar de 1956 a 1990 la política peruana.
Primero está obviamente el APRA, que viene de 1930, pero después de ese libro de ahí la Torre, 30 años de aprismo, cambia su visión. Deja de ser un partido insurgente, un partido revolucionario, un partido cuasi terrorista, por decirlo de alguna manera, todos los días tratando de asaltar el poder, cosa que es verdad, no lo digo yo, lo dicen sus propios libros, y decide someterse a las reglas electorales en 1956. Y ya como un partido doctrinario. Aparece Acción Popular, que se dice poco, pero hay una gran cantidad de dirigentes de la Unión Revolucionaria que entran a Acción Popular. La Unión Revolucionaria están en Acción Popular. Eso no lo dicen. Empiecen a sacar pluma. Manuel Mujica Gallo, secretario general de la Unión Revolucionaria, entró en Acción Popular. Hoyos Osores entró en Acción Popular. Varios dirigentes de la Unión Revolucionaria terminan en Acción Popular. Van por esa línea. El partido de la Unión Revolucionaria se va achicando, como ocurre con los partidos en el Perú, se va. Y yo de chico me acuerdo de haber visto la Unión Revolucionaria que tenía su local en la Plaza San Martín, que ponía Unión Revolucionaria. No, la UR estaba ahí. Pero en el fondo, la transmisión de la Unión Revolucionaria se había ido yendo hacia Acción Popular, y eso pocos lo dicen. Incluso el símbolo de la lampa era un símbolo que usaban en las organizaciones fascistas de los años 30. Pocos lo dicen. No quiere decir que Fernando Belaúnde haya sido eso, no, sino hay una transmisión de algunos sectores, ese populismo a Acción Popular. De la APRA, Acción Popular, aparece la democracia cristiana. ¿Cómo aparece la democracia cristiana? Aparece en dos núcleos, el núcleo de Lima y el núcleo de Arequipa. Son dos núcleos que se logran fusionar y aparece la democracia cristiana. Y aparecen por primera vez ya una izquierda organizada, porque la izquierda mariateguista de 1930 es una izquierda intelectual, no es una izquierda partidaria. Las organizaciones del Partido Comunista eran mínimas, eran unos círculos mínimos. El Partido Comunista en el año 1939 apoyó a Manuel Prado, a un presidente de derecha, y para justificar eso dijo que Manuel Prado era el Stalin peruano. Bueno, ya sí, ¿no es cierto? Como decir que Rockefeller era el Stalin peruano, era la bancocracia. Entonces, el Partido Comunista apoyó en 1939. El Partido Comunista, no directamente, sino a través de candidatos, apoyó la reelección del general Odría. Militantes y dirigentes del Partido Comunista del Perú postularon en las listas de la Unión Nacional, no se llamaba el Partido Restaurado, de 1950. Había un dirigente sindical, Gustavo Gorriti, muy importante en Arequipa, postuló por la Unión, por el Partido Drista. La izquierda, hasta 1956, trabajaba en favor de los partidos burgueses, bajo la idea de que había que luchar contra el nazifascismo, que era el APRA o la Unión Revolucionaria, pero colaboraban con ellos. Por eso no extraña que voten por el señor PPK. Es la bancocracia. Siempre los comunistas votan por la bancocracia. Entonces, ahí tienen ustedes, eso es una realidad histórica. Siempre lo hacen así. En 1956 nacen estos grupos políticos. La izquierda se va desarrollando, son todavía grupúsculos, como siempre son sus partidos, ¿no? Colectivo, grupitos, se unen y después se desunen, se alían y después se pegan. Ellos son sus peores enemigos, siempre se destruyen entre ellos. Entonces hay que dejarlos a ellos que sigan con su naturaleza. Entonces, esa es la realidad de esos de esas cuatro grandes corrientes ya doctrinarias. Estamos hablando del socialcristianismo, el APRA. Acción Popular es una cosa... Javier Villarreal tiene una frase muy bonita y me gusta mucho. Dice: la Acción Popular es un anglicanismo aprista, ¿no? Porque es como un remedo, es como un remedo porque todo lo que hace Fernando Belaúnde, con éxito, hay que reconocerlo porque fue exitoso en 2 elecciones, era copiarse del APRA. Entonces, la bandera, siempre todo, y si ustedes se dan cuenta, miren, son cosas interesantes, ¿no? En el APRA estaba este líder famoso que se llamaba Seoane,
el vicepresidente Fernando Belaúnde era un hermano de Sevano. Un intelectual del APRA era Orrego. Belaúnde se buscó un Orrego. Belaúnde siempre estaba haciendo un contrapeso. Y es cierto, la oratoria de Belaúnde no imitaba, pero trataba de compensar la oratoria de ella. O sea, siempre Belaúnde estaba siguiendo o perfeccionando para hacer mejor el modelo de Ayala Torres. Entonces, eso es interesante. Belaúnde ha sido un modelo exitoso desde el punto de vista de la contraposición política. Y lo que retrasa el proceso del socialcristianismo es, primero, que el primer gobierno socialcristiano fue un gobierno fracasado. Eso hay que decirlo con toda claridad. El gobierno de Bustamante Olivero fue un gobierno fracasado. Fue un gobierno fracasado, ¿por qué? Primero porque llega sin partido. Llega sin partido, aliado con el APRA. Las alianzas con el APRA son malas. No lo he dicho por nada en especial. Entonces, fue aliado con el APRA. Fue una mala decisión, no tuvo partido. Al final de cuentas, en una confrontación entre el aprismo y el antiaprismo militar, Bustamante estuvo en un fuego cruzado, terminó cediendo ante los militares. Eso llevó a la insurrección aprista el 3 de octubre del año 1948. Trata de crear un partido a último minuto, que era el Movimiento Independiente Popular, Popular Independiente, que fracasa también. Y eso retrasa prácticamente 10 años la concreción de un partido social cristiano que en 1945 estaba tan listo que llegó a la presidencia, pero llegó a la presidencia el social cristiano, pero no el partido. Entonces, eso demora 10 años. Y después se forma el socialcristianismo como un partido en el 56 y vuelve a tener un grave retraso, que es toda la pugna ideológica de los años 60 y 70, que termina con la ruptura entre la democracia cristiana y el PPC. ¿Por qué? Porque un sector del partido fue infiltrado por la izquierda. Eso hay que decirlo claramente. Era una infiltración, ¿no? Exactamente, por el marxismo, con una teología de la liberación. Y personas con muy buena intención cayeron en ese juego y en esa idea de ser infiltrados. Y Cornejo Chávez, que era un gran dirigente, un hombre seguramente muy valioso desde el punto de vista político, un hombre honesto, un hombre de convicciones religiosas sinceras, pero quedó prisionero porque bajo esa tesis, que a mí me parece peligrosísima, que no se queden ellos con las ideas de la justicia social, que no se queden ellos con las ideas de esto, que no se queden ellos con esas ideas. Pero si las ideas de ellos son de ellos, las tuyas son tuyas. Entonces, por tratar de arrebatarse banderas, terminan perdidos en el camino sin saber quiénes son. Y eso le pasó al socialcristianismo a través de la democracia cristiana. Afortunadamente, un sector bastante coherente y responsable logró salvar del naufragio al Partido Popular Cristiano. Y eso es lo que da una línea doctrinaria de un partido de responsabilidad a un partido de seriedad. O sea, se pueden hacer muchas críticas de errores de aplicación de la praxis política, pero los principios, la corrección, la responsabilidad, la coherencia, eso no se le puede criticar al PPC. Se puede criticar errores tácticos, muchos, pero no se le puede criticar la coherencia y el compromiso con sus ideales. Cuando uno tiene un partido de doctrina, eso es lo más importante, porque eso es lo que mantiene un legado. Ya llegó, el primer partido doctrinario en llegar al poder fue el socialcristianismo. El problema es que llegó sin partido. Al APRA le tomó 50 años llegar con toda la doctrina que tenía. Y no lo pudo hacer con el presidente que tuvo, con el fundador que tuvo, por los problemas que tuvo. Entonces, el tiempo no es un problema. La incoherencia es un problema, porque esa acaba con cualquier tiempo. Entonces, ahí tienen ustedes más o menos el desarrollo de lo que han sido los partidos políticos hasta 1990. 1990, acá. ¿Qué cosa vivimos? Un sancochado indescifrable. Es una cosa complejísima. ¿Por qué? Porque lo que teníamos entendido como partidos políticos, eso que cuando ustedes hablan de su ley de partidos políticos, eso que dice la ley de partidos políticos no existe.
Hoy día podríamos hablar hasta de partidos virtuales, partidos por internet, ¿no? Podríamos hablar de muchísimas cosas y la ley no los entiende. Y eso obliga a que pensemos mucho mejor qué cosas son. ¿Cuánto necesita ser un partido más una existencia de doctrina cívica en las organizaciones naturales y no en las organizaciones de tipo partidario? ¿No es más importante que haya doctrina y activismo en el municipio, en las organizaciones de base, en las zonas marginales? ¿No es más importante estar implicado en eso que estar en la superestructura del, digamos, partidaria de un local que puede no existir? Miren ustedes, el partido arquetípico del modelo institucional que es el APRA está en ruinas. Está en ruinas. A eso también hay que agregar otra cosa, que la polarización, porque toda sociedad, si bien el Perú se estructura en 3 grupos, pero son 3 grupos ante la polarización política, la polarización ha dejado de ser aprismo-antiaprismo. Hoy día ustedes no se pueden imaginar lo que era el aprismo. Nosotros nos acordamos lo que era el aprismo y el antiaprismo. Era una cosa que se vivía en todos los lugares. En una casa, a la hora del almuerzo, había apristas y antiapristas en una familia. Eso no existe, nadie le da importancia al APRA, no le dan importancia. El APRA es anecdótico hasta en Trujillo. Esa es una realidad. Hoy día la polarización es fujimorismo antifujimorismo. Esa es una polarización real. Pero no solamente es la única, ese es desde el punto de vista político. El fujimorismo no tiene una doctrina, ni tiene una ideología. Pero desde el punto de vista ideológico también hay una polarización. Lo que marca la polarización es el pensamiento único, lo que dicen el pensamiento caviar. Y eso también marca una polarización ideológica. Entonces, estamos en un escenario donde lo que era tan fácil antes de los 90, ahora es muy complicado. Porque según el escenario donde nos desenvolvemos, encontramos una polaridad distinta. La polarización, la provincia contra la capital, o las zonas que están en la periferia, la regionalización, la descentralización, es un escenario mucho más complejo. Si ustedes no tienen organizaciones, grupos, partidos, se ponen a pensar, se ponen a debatir y se ponen a ver hacia atrás cómo salir hacia adelante, entonces se va a llegar al poder para no saber qué hacer con el poder. Y no estoy hablando de este gobierno, por si acaso. El gobierno, el poder es para ejercerlo, pero lo vas a ejercer haciendo ¿qué? Un plan. Para saber un plan tienes que conocer la realidad. Uno sigue un plano sobre la carretera, sobre el camino, sobre el río. No cruza la montaña, no cruza el vado. Pero si no tienes plan, pero si no tienes mapa, pero si no sabes cuál es la realidad, ¿a dónde vas a ir? Y ese es el grave problema de ahora. Para saber eso hay que discutir, porque lo que es tan fácil en un plano, todos no discutimos el río ni discutimos la montaña, pero de la realidad no es tan fácil. Y eso creo yo que es lo más importante que se debe hacer. Conocer la realidad para poder discutir y aplicar soluciones. Yo no quiero quitarles más tiempo, creo que ya he sido bastante largo en esta exposición. Yo quiero agradecerles muy especialmente, estamos muy contentos, me da mucho gusto, sigan así y felicitar al presidente del partido. Muchas gracias, Fernán, por esta brillante disertación. Jóvenes, han tenido ustedes el privilegio de escuchar en 45 o 50 minutos un recorrido por toda la historia del Perú. Y quien no conoce el pasado está condenado a repetirlo, como dijo Fernando. Tanto es que José Luis Bustamante y Rivero llegó al poder sin una organización política, que cuando es derrocado escribe una carta cuyo original la tiene Luis Bedoya Reyes, y en esa carta le reclama la formación de una organización partidaria, porque precisamente había sido víctima de la falta de una organización partidaria.
el APRA, con esa vocación suicida y anárquica, termina destruyendo el gobierno que ellos mismos habían llevado a la presidencia, que fue el gobierno de José Luis Bustamante Rivero. Y otra cosa importantísima que ha dicho, aparte de la cantidad de detalles con las que nos ha ilustrado, es esta reunión liberal en España en 1812, que produjo la primera constitución liberal en la historia de la humanidad, denominada la PEPA, o la Constitución de Cádiz, que hemos celebrado hace poco, precisamente su bicentenario exactamente. De manera que ese es un dato también importante que ha servido para que la historia en el siglo XIX del Perú y de América Latina en general se trace y se diseñe conforme los escenarios que ha ido describiendo magníficamente Fernando. Creo que no puede haber jóvenes en política sin cultura, y la política también es una fuente de adquisición de cultura. A veces nos preguntamos qué es primero, la cultura o la política. Puede venir todo junto, pero ustedes tienen que interesarse. Son ustedes, como se ha dicho acá, los que tienen que ser esponjas, porque dirigentes que no ponen atención, que no se interesan en los temas que se están debatiendo o disertando acá, simple y llanamente han perdido su tiempo al venir. Por eso es que los invito a reflexionar sobre todo esto, y espero que estas disertaciones magníficas les abran el apetito intelectual y tengan ustedes no solo la inquietud, la necesidad de investigar, de estudiar, de prepararse. Despedimos con un gran aplauso a Fernando Pérez.